servidora como integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. A mí me gustaría hacer algunos comentarios que ya traigo preparados y algunos otros que han surgido de la presentación, que me parecen muy interesantes. En las acciones de previsión social, de inspección laboral que usted mencionaba, cabe destacar que, de acuerdo al INEGI, la Ciudad de México cuenta con un total de 476.853 unidades económicas, de 934.000 inspecciones realizadas de diciembre de 2018 a septiembre de 2019. Se ha inspeccionado un total de 0.9%. Usted ya lo mencionaba, bueno, pues no tienen inspectores suficientes para llevar a cabo estas inspecciones. A mí me gustaría saber exactamente en qué, cómo se hace esta inspección, cómo se realiza y qué empresas han sido las principalmente seleccionadas, aunque sea, cuál es el criterio para seleccionar las inspecciones que se realizan y exactamente cuál es el resultado. No más que números, aunque sean pocas, me gustaría saber cuáles son los criterios que se están llevando a cabo para realizar estas inspecciones. Sobre todo me interesa porque, de alguna forma, el Instituto Mexicano del Seguro Social también tiene dentro de su área de afiliación y cobranza y atención a patrones, etcétera, un área que se dedica justamente a todo esto que es la seguridad y higiene, a hacer sus revisiones, y bueno, pues me gustaría saber exactamente cómo va y pues en un momento determinado qué tanto se están duplicando las acciones y además cuál es el resultado, cómo se sanciona exactamente, ¿no? Esto me gustaría conocerlo. También me gustaría saber, dentro de la atención a los trabajadores no asalariados, pues usted, como sabemos, la encargada de dar estas licencias o credenciales a las personas no trabajadoras no asalariadas, como son todas las que se mencionan en el reglamento que existe desde 1975 y que desde luego ahora hay que pues renovar con esta ley que estamos a punto de sacar en este Congreso. Me gustaría saber cuáles son los criterios para obtener la credencial actualmente, ¿no? Creo que nos ayudaría muchísimo conocerlo para la ley que estamos haciendo y los mecanismos de transparencia y el alcance en cada alcaldía, cómo se van vinculando con las alcaldías, como se describe en su informe de los diferentes trabajos no asalariados. Y también qué tanto esta forma de trabajo no asalariado está solamente sobre aquel trabajador que está en la vía pública y qué tanto se han enfocado a intramuros, si hay algún tipo de trabajadores intramuros que se acerquen con ustedes. ¿A qué me refiero? Hay trabajadores no asalariados que acuden a eventos, que acuden a lugares cerrados, por ejemplo, fiestas, podríamos decir los músicos, los mariachis, o aquellos payasitos o magos, en fin, que brindan un servicio su servicio a particulares, de manera, ¿cómo se vinculan con ellos? ¿Qué tipo de, si ellos se acercan y si hay alguna supervisión sobre la veracidad de su trabajo y sobre la seguridad que pueda tener el usuario que en un momento determinado los pudiera estar contratando? Y dentro de esto a mí me llama mucho la atención lo siguiente en el informe. Se dice que la Secretaría del Trabajo de septiembre de 2019 señala que la Ciudad de México tiene un total de 946.396 trabajadores por cuenta propia y el informe que usted presenta señala que se han atendido un total de 3.388 trabajadores no asalariados para el resellado y la renovación de licencias. Este es 0.35% de lo que se menciona en total. A mí me gustaría saber qué pasa con los demás. ¿No se resellan, no se acercan, no hay algún acercamiento? ¿Cómo se mantiene un control sobre estas personas en un momento determinado, ¿no? O se tiene esa cantidad, pero finalmente es una mínima, se tiene un censo muy grande, pero finalmente es una mínima cantidad la que realmente se acerca. Y esto para nosotros es muy importante porque también de cara a la ley que tenemos que expedir próximamente, pues debemos de cuidar que la ley lleve
los mecanismos necesarios para que todo aquel trabajador no asalariado, ya sea en vía pública o intramuros, como ya lo comentaba yo, bueno, pues realmente los tengamos censados, y creo que la única forma de hacerlo pues, es mediante esta emisión de credenciales. También vale la pena mencionar que esta credencial, más allá de ser una credencial que dé la autorización para ejercer una actividad de no asalariado, creo que también se debe de convertir en una credencial que dé certeza al usuario que recibe la prestación del servicio. Comentaba yo hace un momento con usted, antes de que empezara esta comparecencia, de esa noticia que se difundió la semana pasada, en donde hubo un cierre de calles en la alcaldía de Iztacalco, en donde un grupo de usuarios, bueno, de un grupo de personas reportaba que durante una fiesta que se había realizado habían desaparecido 2 niñas, y por cámaras y por algunas otras cuestiones que según ellos reportaban, al parecer había sido después de la presentación de 2 payasos dentro de esta fiesta, y las dudas habían aumentado una vez que haciendo la revisión precisamente de cámaras y del momento en el que dejaron de ver a las niñas, pues parecía que era después de esta presentación. Y aún más crecieron las dudas una vez que revisadas que tratando de volver de establecer comunicación con estas personas empleadas en esa fiesta, la página en la cual se habían podido comunicar con ellos y los teléfonos en los que habían tenido contacto, pues ya nadie contestaba y la página había desaparecido de las redes, ¿no? Entonces, desconozco en qué va este asunto, desconozco si ya los prestadores del servicio en estas fiestas se hicieron acto de presencia y se han podido deslindar de estas acusaciones públicas que se hacían en los medios de comunicación, pero creo que una de las funciones que debe de cumplir estas credenciales, este empadronamiento, pues debe de ir enfocado también a la seguridad de quien presta el servicio, porque en la vía pública nos encontramos desde el que vende medicamentos hasta, bueno, medicamentos, remedios, etcétera, hasta esto que no se da en la vía pública, pero se da intramuros, pero son servicios que finalmente pues se pueden catalogar dentro de la amplia gama de trabajadores no asalariados, ¿no? Entonces, preguntarle al respecto, ¿cómo manejan hoy esta parte de los trabajadores no asalariados y su formalización de alguna manera ante la Secretaría del Trabajo, donde en un último de los casos se pudiera acudir por algún mal servicio y la identificación de algunos de estos trabajadores? Eso es en cuanto a algunas de las preguntas que ya tenía yo realizadas con anticipación. Y hay una más que me gustaría preguntarle, es respecto de todos los trabajadores, con el programa de austeridad republicana que se implementó a partir de este gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y siguiendo la misma línea y criterios, hubo una gran cantidad de despidos, especialmente se dieron en el mes de noviembre y diciembre, enero, febrero, de enero y diciembre del año pasado y enero y febrero de este año. A este congreso asistieron muchos de esos trabajadores que que fueron despedidos, y que entre las cuestiones que principalmente ellos mencionaban, y seguimos teniéndolos, es que habían sido despedidos de manera injustificada, es decir, prácticamente no se les respetaba los años de trabajo, no se les liquidaba conforme a la ley, etcétera. Entre ellos teníamos trabajadores del transporte colectivo, bueno, prácticamente todas las instancias del gobierno de la Ciudad de México. A mí me gustaría saber si ellos acudieron con ustedes, qué tipo de medidas se ha tomado con ellos, sobre todo pensando que el seguro de desempleo, bueno, pues no los toca a ellos, ¿no? O sea, va enfocado a otro sector de desempleados y, bueno, pues qué medidas hay con aquellos trabajadores del gobierno de la Ciudad de México que en algún momento fueron despedidos. Y en este sentido me gustaría preguntarle, usted hace mención de que
Una de las partes que han estado trabajando es el programa de Pilares. Tuvimos aquí un grupo de también trabajadores que nos comentaban que ellos habían estado trabajando, algunos de ellos ya mencionan hasta por más de 20 años en esta área de la Secretaría de Cultura o en las áreas culturales, en donde pues venían con esos contratos que a mí me parece que son nefastos y que el gobierno como ejemplo debería de erradicarlos, de eventuales de 3 meses, ¿no? De 2 meses, 28 días. Siempre he estado yo en contra de ello y que deberíamos de tratar de que eso no existiera, porque resulta que se tienen trabajadores que nunca se les ha dado una base, que nunca han ingresado a tener una seguridad en cuanto a su empleo y que se les mantiene por años y años y años bajo esta modalidad. Algunos de estos artistas que se presentaron hablaban de tener más de 15 o 20 años trabajando con este tipo de contratos. Y sin embargo, en esta modalidad de austeridad republicana y con el programa de Pilares, se les había recontratado, entre comillas, pero con bueno, se les había dicho que se les iba a recontratar, pero con una nueva modalidad. Ya no iban a ser empleados que iban a estar dando clases en casas de cultura, en establecimientos de este tipo en las diferentes alcaldías, y dependencias y algunas áreas del gobierno de la Ciudad de México, sino que ahora iban a ser becarios. Traían esa queja. En su momento conseguí que el secretario de Cultura los recibiera y les hiciera alguna aclaración. Sin embargo, bueno, pues hasta ahorita como que quedó mucho en el aire. Están finalmente contratados, aunque sea en esa nefasta modalidad de los contratos de eventuales, o son trabajadores que, como le decía yo, adquirieron el nivel de becarios. Lo menciono porque en su informe habla de que ustedes han estado trabajando de cerca con este programa de Pilares. Me gustaría saber cómo trabajan, cómo está contratada la gente que ahí está y si forman parte de estos los trabajadores que llevan años precisamente en ello. Y una última cuestión que me gustaría comentar. Esta es la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México, y me gustaría mucho enfocarme a la parte de fomento al empleo. El fomento al empleo no es nada más hacer ferias, etcétera. Creo que una cuestión que sería muy valiosa y que me gustaría saber si ustedes tienen alguna interacción con las alcaldías es cómo se vinculan precisamente con las ventanillas únicas de las diferentes alcaldías. Desafortunadamente, bueno, para que haya un buen fomento al empleo no es nada más hacer ferias y ver a cuántas personas logramos colocar en algún empleo, sino qué tan atentos están ustedes al manejo de las ventanillas únicas en las alcaldías, porque hemos visto una gran, vamos, para que se dé el empleo, pues tenemos que tener empresas que lo puedan dar, ¿no? Ustedes aquí hablan de las cooperativas con las que han estado trabajando, lo cual me llama mucho la atención. Pero, por ejemplo, ¿qué se hace con las ventanillas? ¿Estamos realmente fortaleciendo el fomento al empleo, no solamente desde el lado del trabajador, sino desde el lado del empresario? Porque yo veo una gran discordancia en las ventanillas únicas. Por ejemplo, hemos tenido, hemos podido ver que en cuanto una empresa o una persona quiere abrir un empleo y se acoge a este programa de desarrollo económico, donde se puede dar desde aprovechando el 20% de su área de espacio, y se da el aviso, como dice hasta ahorita las reglas de operación, a las alcaldías, inmediatamente caen los inspectores y lo primero que hacen, sin mediar muchas cosas, es suspensión de actividades cuando ni siquiera han podido empezar o llevan muy poquitos días de haber iniciado. Hay poca claridad al respecto y hay un activismo fuerte de los alcaldes o de las alcaldías en cuanto a lo que pudiéramos llamar
llegar, inspeccionar y suspender actividades. Entonces, esto no ayuda al fomento. ¿Qué tanto se están revisando la forma en la que informan y solicitan requisitos para que se puedan abrir otro tipo de empleos apegados a otras normatividades, concretamente a la Ley de Establecimientos Mercantiles? Porque también vemos que especialmente hace muchos años en lo que eran las anteriores alcaldías, delegaciones políticas, pues se daba una serie de pues como instructivos o hojitas en donde se decía cuáles eran todos los requisitos, etcétera, y como que por ahí era por donde empezaba la guillotina para impedir que creciera estas empresas en un momento determinado, no dando una buena información. Pero dependían más, iban más ligadas con el tema del uso de suelo, etcétera, ¿no? Hoy vemos que todo esto se liga de manera verdaderamente pues más sangrienta que en aquella época con los programas internos de protección civil. Realmente el fomento al empleo, bueno, pues con esto que se ha dado en protección civil y con el pretexto de que somos una zona sísmica, creo que lo que se está haciendo es impedir que la gente pueda realmente dar empleo. Y tratamos nosotros, yo particularmente participé mucho en la ley que se acaba de expedir, para que estos programas internos de protección civil se revisaran cada 3 años. Finalmente quedó en cada 2 años y no en cada año, como se venía haciendo. Pero cumplir con un programa interno de protección civil, independientemente de todo lo técnico que uno tiene que un emprendedor tiene que cumplir y lo que le cuesta, las firmas, solo las firmas de los peritos que se exigen, llegan a costar un promedio de entre 40 a 80 mil pesos. Y eso lo digo cuando son los económicos, porque hemos tenido que una sola firma de tercero acreditado en protección civil, más la del perito, pues nada más esas 2 firmas, ya no nos metamos en instalaciones hidráulicas, instalaciones eléctricas, alerta sísmica, todo lo que se tiene que llevar a cabo de programas estructurales, etcétera, etcétera. Nada más 2 firmas que lo que hacen es eso, ver que se haya integrado bien en una carpeta, pues nada más esas 2 firmas, a veces lo más económico que se puede encontrar son 60 mil pesos entre las 2. Entonces, ¿cómo ayuda esto a que un emprendedor verdaderamente pueda tener la posibilidad de abrir y en consecuencia fomentar el empleo? Y esto lo quiero ligar con esto del trabajo que ustedes han estado realizando desde la Secretaría con las cooperativas. O sea, ¿qué tipo de empleos se están fomentando en estas cooperativas? Porque no se menciona propiamente, se habla de cifras, pero ¿qué tipo de empleos son los que se fomentan y cómo batallan con este tema de las ventanillas únicas y todos los requisitos y especialmente el Programa Interno de Protección Civil? Creo que la opinión que ustedes pudieran dar sería magnífica para poder ver qué se está haciendo para verdaderamente fomentar el empleo en esta ciudad y preguntarles, a partir de la ley, bueno, pues se tienen que hacer reglamentos y principalmente los lineamientos del Programa Interno de Protección Civil. ¿Tuvieron ustedes participación? ¿Se les invitó en algún momento a opinar? Porque finalmente la experiencia que seguramente tienen con las empresas cooperativas que se están que ustedes atienden y a las que les están otorgando dentro de este margen 200 millones de pesos, pues ¿cómo lo han manejado, ¿no? ¿Qué tanta influencia tienen o qué podemos hacer en un momento determinado para que sean tomados en cuenta? Y también, independientemente de qué giros son los que se tienen con estas cooperativas, me gustaría saber cuál es el mínimo apoyo que se da y cuál ha sido el máximo que se está dando también a estas cooperativas. Estas son mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Respecto al tema de la inspección,